¿Has notado que hay algunos mandamientos del Antiguo Testamento que siguen vigentes en el Nuevo Testamento, en la gracia, en la ley de Cristo, en el Nuevo Pacto, pero otros no? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo podemos saber cuáles sí y cuáles no? Bueno, hoy te lo voy a explicar. En la ley de Moisés encontramos 613 mandamientos totales. En hebreo se le llama mitzvot. Cuando analizamos la esencia de esos 613 mandamientos, podemos encontrar que hay dos grandes clasificaciones. La primera es la denominada la ley moral y la segunda es la denominada la ley ritual. En la ley moral encontramos mandamientos tales como no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero en la ley ritual encontramos mandamientos tales como guarda el día de reposo, circuncídate, cuando la mujer termine su impureza menstrual tiene que apartarse ciertos días y después hacer ciertos sacrificios, usar filacterias, no comer ciertos alimentos impuros como por ejemplo avestruz, conejo, cocodrilo, camarón, etc. Solamente alimentos kosher. Existen esas dos grandes clasificaciones. Y cuando nosotros lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, cuáles son los mandamientos de la ley de Cristo conservados en la gracia, notamos que los únicos conservados son los referentes a la ley moral, no a la ley ritual. Y notamos algunos versos muy interesantes, como por ejemplo Efesios capítulo 2, verso 15, donde dice la Escritura que Jesús abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Dice la palabra abolió y después dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces eso significa que Jesús abolió que ya no honremos a nuestros padres, que sí podamos matar, que sí podamos adulterar. No. ¿Qué fue lo que abolió? La ley ritual. También encontramos en Hebreos capítulo 7 algo muy interesante referente a lo mismo, donde nos dice la palabra de Dios que para introducir el nuevo pacto se tuvo que quitar primero el primer pacto. Hebreos 7:18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Aquí en este paréntesis nos dice que habla de la ley de Moisés y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces notamos en Efesios capítulo 2 verso 15 y en Hebreos capítulo 7 verso 18 que se emplean dos palabras muy interesantes, abolido y abrogado, y los dos se refieren a la ley, es el contexto de esos versos. Cuando Jesús murió en la cruz, introdujo un nuevo pacto llamado la gracia, el Nuevo Testamento, la ley de Cristo. Y dice Hebreos, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Lo que se da por viejo está pronto a desaparecer. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Quita pues lo primero para establecer esto último. Pero te repito, ¿se abrogó matar? ¿Se abrogó adulterar? ¿Se abrogó honrar a los padres? No se abrogó esa parte. Entonces, ¿qué fue lo que se abrogó? La ley ritual. La ley de cosas que tienes que hacer o no hacer. Te lo explico con ejemplos. En Levítico, capítulo 19, si me quieres acompañar, encontramos un mandamiento de no hacerse tatuajes, impresiones de imágenes en la piel. Levítico capítulo 19, verso 28 dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios no quiere que lo lastimemos o que hagamos impresiones e imágenes de ninguna clase. Esto es parte de la santidad. Y este es un mandamiento que sigue vigente en la gracia, porque es parte de la ley moral. Pero, por ejemplo, hay un mandamiento en los 10 mandamientos de guardarás el día de reposo. No harás trabajo en él, o santificarás el día de reposo. Pero nosotros vemos que en el Nuevo Testamento ninguna iglesia gentil neotestamentaria fue obligada a guardar el sábado, ni los Gálatas, ni los Efesios, ni los Corintios, ni los Filipenses, ni los Tesalonicenses. Claramente vemos
en Hechos capítulo 15, cuando se realizó el primer concilio de la historia de la Iglesia, que el Espíritu Santo no le impuso la carga de la ley ritual a la iglesia gentil, a los que creían en Jesús, pero no eran judíos. Por ejemplo, la evidencia más clara y contundente de que la ley ritual fue abrogada en la cruz, fue abolida, y que la ley ritual solamente era una sombra, una figura de bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, por así decirlo, era como una profecía escondida. Cada mandamiento de la ley ritual era una profecía escondida. Podremos notar, si me acompañas a la carta de Pablo de Colosenses, capítulo 2, algo muy interesante que quiero leerte. Dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, hay profecías ocultas en el sábado, que es el reposo de Dios, que es Jesucristo nuestro Shabbat, que nos da la vida eterna, el reposo eterno. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo, en Colosenses, capítulo 2, verso 16, expresa que nadie puede juzgar a ningún gentil que crea en Jesucristo, que sí coma cerdo, que no guarde sábado, que no guarde las fiestas judías. Dice, nadie los juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, Shabbat. Cuando nosotros vamos a Gálatas, notamos cosas muy interesantes. La ley produce ira. Cualquier persona que diga, tengo que guardar la ley ritual de Moisés, alguno o algunos otros mandamientos, ese intento de ser justificado por las obras de la ley ritual que fueron abrogadas y abolidas en la cruz, enciende de nuevo la ira de Dios, lo saca del nuevo pacto por el pecado de intentar mezclar el antiguo pacto que ya no está vigente con nuevo pacto, por intentar decir en su corazón indirectamente, la cruz no fue suficiente, tengo que guardar el sábado para ser justificado. La cruz no fue suficiente, entonces tengo que circuncidarme, tengo que no comer cerdo, cuando claramente la Escritura muestra que eso fue abrogado. La ley ritual, la ley moral no. La ley moral no solo sigue vigente e implícita en la gracia, sigue incrementada. En Gálatas capítulo 3, verso 10, nos da una severa advertencia a todo ser humano que quiera retornar al pacto que ya no está vigente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que se regresa al libro de la ley está bajo maldición. La que está vigente no es la ley de Moisés, es la ley de Cristo. En la ley de Cristo, por ejemplo, se habla de no cometerás adulterio, por supuesto. La ley de Moisés condenaba el adulterio físico, pero la ley de Cristo condena el adulterio de corazón, el adulterio mental. La ley de Moisés condenaba el asesinato, pero la ley de Cristo condena el rencor, el odio. Nos llama a amar a los enemigos y a orar por ellos. ¿Te das cuenta cómo la ley moral en la ley de Cristo está incrementada? Voy a mencionarte algunos otros pasajes de Gálatas para que tú puedas comprender este criterio que enseña la palabra y el Espíritu Santo de qué sí sigue vigente del Antiguo Testamento y qué no. Por ejemplo, Pablo regaña a los Gálatas porque ellos en un principio escucharon el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados, creyeron y por la fe recibieron al Espíritu Santo. Fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego. Pero Pablo los regaña y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de la gracia de Cristo, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. A ver, solo quiero saber esto. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando empezaste a guardar el sábado, cuando empezaste a no comer cerdo, cuando te circuncidaste? ¿O lo recibiste cuando creíste que Jesús murió por ti en la cruz? También Pablo les dice a los Gálatas, regañándolos, guardan los días, los meses, los tiempos y los años, y los días entra el Shabbat, el día de reposo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, o sea que les predicó en vano. ¿Por qué? Porque si tú te vas a la ley ritual de Moisés y pretendes guardarla, te desligas de Cristo y caes de la gracia. ¿Dónde dice eso? Gálatas capítulo 5.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley, y la ley produce ira. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mira qué fuerte. Cualquier ser humano que quiera regresar a la ley ritual de Moisés y quiera comer solo comida kosher, quiera guardar los sábados, quiera hacerse judío, usar filacterias, retornar a lo que Jesús abrogó y abolió en la cruz, se desliga de Cristo, cae de la gracia, la ira de Dios se enciende nuevamente sobre su vida, por supuesto que su nombre es borrado del libro de la vida. Y al igual que alguien que se entrega al pecado voluntariamente, sin arrepentimiento, al asesinato, a las borracheras, a la brujería, a la fornicación, al adulterio, sin arrepentimiento, por supuesto que borran su nombre del libro de la vida, ya conociendo el Evangelio de Salvación y habiendo creído en él en el pasado y habiéndose arrepentido en el pasado y volviendo atrás como la cerda al lodo, como el perro al vómito, de la misma manera, alguien que desconoce que en la cruz de Cristo se anuló, se abrogó la ley ritual de Moisés, que ya no es una carga, un yugo que nosotros debemos llevar, si decide volver atrás, la ira de Dios se reactiva sobre su cabeza y está en muy severo peligro. Hay mandamientos de la ley moral, por ejemplo, no consultarás a los muertos, no te harás imágenes, pero hay otro tipo de mandamientos de la ley ritual de ofrecer sacrificios y hacer cosas, ciertos ritos que en la gracia ciertamente no se ve. Entonces, hermanos, quiero que noten que este es el criterio para poder saber qué mandamientos del Antiguo Testamento sí están vigentes en la gracia, en la ley de Cristo, y cuáles no. Si es en lo referente a la ley moral, ciertamente sí sigue vigente y sigue incrementado. Si es en referencia a la ley ritual, ciertamente no. Y podemos ver cómo en Hechos capítulo 15, los cristianos de Antioquía, que ahí fue por donde primera vez se les llamó cristianos, estaban preocupados porque había unos judíos que descendieron de Jerusalén y querían obligarles a judaizar, a guardar la ley, guardar el sábado, circuncidarse, no comer cerdo, todo eso. Entonces eso desencadenó un conflicto que originó el primer concilio de la historia de la iglesia en Hechos 15, y el Espíritu Santo habló y no le impuso esta carga a la iglesia, no se la impuso. Ahí menciona que solamente que no coman alimentos ofrecidos a los ídolos, ni ahogado, ni sangre, y se aparten de fornicación, y dice, pasadla bien. Y que cuando el Espíritu Santo habló en Hechos 15 y mostró que el yugo de la ley no se debía imponer a los gentiles, fue un grande gozo para ellos y les dio mucha paz. Entonces, hermanos, ciertamente el mandamiento de no hacerse tatuajes está vigente en la gracia porque es dentro de la ley moral, pero el mandamiento de guardar el sábado no está vigente en la gracia. Y a cualquier persona que quiera ser contenciosa en el sentido de que quiera obligarnos, reducirnos a esclavitud y hacernos regresar a la ley ritual y querer obligarnos a guardar el sábado, el día de reposo, yo les digo que no entiende la palabra de Dios. No la entiende, porque el sábado es una profecía de nuestro descanso eterno en Jesucristo. Jesús es nuestro Shabbat, el que nos da reposo en la vida eterna. Todos los mandamientos de la ley ritual son figuras y sombras de realidades futuras, son profecías. ¿Cuál es la profecía escondida en el sábado, en el día de reposo? Es la vida eterna en Jesucristo, el que nos da reposo eterno. Y cuando dice la Biblia, hay algunos que aún no han entrado a mi reposo, no significa que no están guardando el sábado, significa que no se han salvado con la salvación en Jesucristo. Yo espero que este tema les dé luz y les clarifique muchas cosas. Cuando estés leyendo el Antiguo Testamento, que tú puedas discernir que sí está vigente en la gracia, que no está vigente en la gracia, y que tú te des cuenta que todo el Nuevo Testamento nos da luz de qué cambios, qué modificaciones se realizaron en la ley de Cristo, qué diferencias hay entre el nuevo pacto con el primer pacto. No son iguales, hay grandes diferencias, hay algunas similitudes, pero la ley moral se incrementó en la gracia. Podría seguir hablando mucho de esto, pero te invito a que veas la serie de Gálatas, donde lo explico con detalle, con lujo de detalles. Doy más evidencias bíblicas neotestamentarias que lo demuestran. Y por último, a cualquiera que diga que la iglesia sí debe de guardar el sábado y no debe de comer cerdo, yo le digo, no hay evidencia neotestamentaria de que las iglesias gentiles, Galacia, Éfeso, Roma,
Tesalónica, Filipos, Corinto, Éfeso, etc., no hay evidencia no testamentaria de que ellos guardasen el sábado, de que no comiesen cerdo. Mas, sin embargo, sí hay evidencia no testamentaria de que no guardaban el sábado, porque escrito está, el primer día de la semana es domingo, reunidos los discípulos para comer el pan. Hay evidencias neotestamentarias de que uno de los principales días de reunión eran los domingos, porque Jesús resucitó en domingo. Asimismo, Pablo regaña a Pedro y le dice, tú siendo judío y no vives como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque Pedro se asustó de los judíos que fueron a Antioquía y vivió hipócritamente. Él ya no vivía como judío, ya no estaba bajo la ley de Moisés, porque él sabía que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero fingió vivir como judío y se apartaba, y Pablo lo regañó, dándonos a entender que Pedro sabía que en el nuevo pacto ya no necesitas guardar el sábado, sí puedes comer cerdo si quieres comer cerdo. Pedro sabía, se lo enseñó el Espíritu Santo, que el que está vigente es la ley moral, no la ley ritual. La ley ritual son profecías de bienes venideros. La ley moral nos refleja el carácter santo y justo de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no te emborraches, no robes, ama a tus enemigos, no consultes a los muertos, no seas idólatra. Todo eso es ley moral. Le pido a mi Dios que les dé sabiduría, inteligencia y entendimiento para que lo puedan discernir y no estén sujetos al yugo de esclavitud. Tengan cuidado con los judaizantes que los quieren reducir a esclavitud, quieren hacer que ustedes sean desligados de Cristo, caigan de la gracia como ellos. La ley produce ira. Y finalmente te leo un pasaje muy claro de Romanos donde termina de atestiguar esto. Romanos capítulo 3, verso 28, que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿A cuál ley se refiere? Se refiere a la ley de Moisés, los 613 mandamientos. Entonces, los 613 mandamientos, el antiguo pacto, no están vigentes ahora. El que está vigente es la ley de Cristo, que la ley de Cristo incluye todos los preceptos de la ley moral de la ley de Moisés, pero incrementados. Y es nuestro deber escudriñar el Nuevo Testamento de Mateo 1, Apocalipsis 22, para discernir cuáles son cada uno de esos mandamientos y ponerlos por obra, porque Jesús dijo que el que guarda mi palabra, ese no verá muerte. La fe sin obras es muerta. La fe actúa juntamente con las obras y la fe se perfecciona por las obras. Cuando tú dices que tienes fe, pero no obedeces la ley moral, que es la ley de Cristo, no tienes fe. Pero cuando tú tienes obras también en ausencia de la fe, pues esas obras son un trapo sucio delante de Dios. Y tú tienes que entender esto. Dice Santiago capítulo 2, verso 24, somos salvos por fe y por obras. Pero ¿cómo es eso? Si dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy sencillo, la fe sin obras está muerta. Si tú no obedeces a Jesús, es que tú realmente no crees en Jesús. Y Jesucristo lo enseñó. El que guarda mi palabra, ese no verá muerte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias por haber visto este video. Yo espero que la próxima vez que te topes con mandamientos del Antiguo Testamento en tu lectura diaria, puedas discernir, esto sí sigue vigente, esto no sigue vigente. Te amo con el amor del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús.